Buenas tardes, mi nombre es María Clara Bernal, soy profesora de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Humanidades. Hoy voy a compartir con ustedes parte de una investigación que estoy realizando con el apoyo del Centro de Investigación y Creación de nuestra facultad. Bueno, ¿me oyen todos bien y ven mi pantalla? Sí, María Clara. Listo, voy a arrancar entonces. Em, Hace unos años en el archivo del Museo del, de Arte de Filadelfia encontré esta fotografía y algunas similares. En la fotografía podemos ver a Marcel Duchamp. De hecho, en el archivo en donde las encontré eran los papeles de él. Em, Perdón, ya lo pongo en pantalla completa. Entonces vemos a Marcel Duchamp, vemos a André Breton, vemos a Enrico Donati, vemos al poeta y político de Martinica M. Cecer, está el pintor chileno Roberto Mata, tenemos por aquí atrás a Susan Rusi Cecer, tenemos a Maya Deren, a María Martins, entre muchos otros. Todos podríamos pensar que esta fotografía fue tomada en París por los personajes que están en ella, pero en realidad es una fotografía que fue tomada en el apartamento del galerista Pierre Matisse en Nueva York en 1945. Cuando yo encontré esta fotografía, siempre desde que la encontré me intrigó saber cómo serían las conversaciones en esa fiesta, de qué estarían hablando y por qué estaban reunidos en ese momento, en ese lugar. Entonces empecé a hacer investigación y a ver eh, qué podría estar sucediendo y pues el suceso que explica la reunión de toda esta gente en el apartamento de Matisse en Nueva York, pues es la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos venían en exilio a Nueva York desde Europa, desde París, sobre todo desde Francia. Hoy voy a hablar un poco de por qué llegaron allá, cómo llegaron, pero me voy a detener especialmente en el trabajo de tres de los personajes de esta foto. Una de ellas es Susan Rusi, eh, poeta y escritora de Martinica, la otra es Maya Deren y la otra es María Martins, la escultora del Brasil. Entonces, ¿cómo llegaron hasta allá? Ya sabemos por qué llegaron, estaba la guerra. Todos estos artistas e intelectuales estaban siendo perseguidos por el gobierno, el régimen nazi, y habían llegado por sus propios medios hasta Marsella, porque habían escuchado que una vez llegaran a Marsella, había unas ayudas que apoyaba Peggy Guggenheim desde Nueva York a través del Comité de Rescate de Emergencia, con este personaje a su cabeza que es Varian Fry. Y Varian Fry lo que hizo fue que con fondos no solo de Peggy Guggenheim, sino de otras personas de la cultura de Nueva York, por ejemplo, la hermana del historiador del arte, Avi Warburg, era parte de ese comité, pues creó un plan para sacar a intelectuales y artistas de la Europa nazi y haciendo papeles falsos, comprando tiquetes en barcos que no eran de pasajeros y consiguiendo lo más difícil de conseguir, que eran los permisos de salida. Entonces, se unieron esas fuerzas para lograr sacar, y entre ese comité logró sacar entre 2.000 y 2.500 personas a finales de la Segunda Guerra Mundial y logró salvar sus vidas, entre ellos Thomas Mann. Bueno, hoy vamos a hablar de varios de ellos. Peggy Guggenheim entonces alquila una villa en Marsella, que es en donde todos estos personajes van a esperar el barco que los va a llevar hacia el continente americano. Y
en esa villa convergen todo tipo de personalidades, ¿cierto? Está Víctor Serge, pero también está el pintor cubano que vemos aquí, Wilfredo Lam, está obviamente André Breton, y van a estar en esa villa entre el 38 y el 41, es decir, es una espera larga, es una espera que muchas veces fue ardua, en la que no había suficiente comida, no había plata para la calefacción, pero también fue un momento de una creatividad inmensa. Y lo que estamos viendo acá es uno de los frutos de esa creatividad. Entre las personas que se reunían ahí crearon esto que se llamó el tarot de Marsella o la baraja de Marsella, en la que cada uno se puso el reto de hacer un personaje en una carta que fuera un héroe o un modelo a seguir para el futuro después de la guerra. Recordemos que ya André Breton había escrito para el momento en que llega ya en el 38 el prólogo al tercer manifiesto del surrealismo, o no, así lo tituló, y en ese prólogo él lo que proponía era que la cultura europea había fracasado profundamente y que debía irse o mirarse a los nuevos territorios. Y estaban en ese esperar para llegar a esos nuevos territorios cuando están en esa villa en Marsella. Entonces, si ustedes se fijan, esta baraja es súper especial porque vamos a ver personajes que han regido de alguna manera u otra el surrealismo durante toda su existencia. Tenemos un Freud, tenemos un Pancho Villa, un Paracelso, tenemos a Hegel, al Marqués de Sade, a Lautréamont, a Baudelaire, ¿cierto? Alicia en el País de las Maravillas. Cada uno se inventa su ídolo para el mundo futuro. Y ahí con esto empieza una serie de diálogos entre los intelectuales que están acá, que se van a completar una vez se cruza el Atlántico, y eso es lo que hace tan interesante este momento del surrealismo. Entonces, uno de esos diálogos importantísimos que empieza en esa villa va a ser el diálogo entre Wilfredo Lam y André Breton, que se conocen anterior a estar en Marsella, pero en realidad el intercambio fructífero empieza en la villa misma, cuando André Breton escribe su poema Fata Morgana, en referencia a ese espejismo que los espera al otro lado del océano, pero que ellos no pueden imaginar, solamente lo proyectan. Es un poema como de desasosiego, pero también de esperanza, y va a venir Wilfredo Lam a ilustrar ese poema. En las ilustraciones de Wilfredo Lam podemos ver pues la inmensa influencia que había tenido Picasso sobre Lam. Lam había estado en Europa ya por varios años, había peleado en la Guerra Civil Española y por esa razón también lo estaban persiguiendo porque eh, se le tildaba pues de comunista y eso era inaceptable dentro del régimen. Entonces, él va a tomar elementos como de la suite volar de Picasso, pero también va a empezar a introducir y a mostrarnos esta herencia afrocaribeña. Y ahí va a empezar a reflexionar sobre ese elemento que después va a retomar con mucha fuerza en sus años siguientes en Cuba y en Nueva York. Entonces, finalmente, en 1941 llega el barco, llega el momento en que todos pueden salir. Lograron tiquetes y permisos de salida en el Capitán Paul Lemerle, un barco que transportaba pescado, solo que en esta ocasión pues no iba a transportar pescado, sino refugiados. Y este es también un episodio súper interesante de ese transitar entre dos mundos, porque es un periodo largo de viaje. Algunos dicen que duró un mes y medio, otros dos, en alta mar, en unas condiciones de verdad muy precarias, un barco que no estaba adaptado para pasajeros, no tenía literas, dormían sobre la cubierta del barco, había solo 2 baños para toda esta gente, em, comiendo muy poco, pero miren las caras que llevan, ¿cierto? Están
están extáticos de haber podido salir de esa Francia a la que ya había sido víctima de la ocupación alemana. em, y vemos en esta superficie también una cantidad de gente súper interesante. Entonces tenemos, por ejemplo, está aquí Claude Lévi-Strauss, que después en Tristes Trópicos va a hablar de este tránsito. Está de nuevo aquí Lam. Por acá atrás está André Breton alzando a su hija Alba, que iba de 3 años, y Víctor Serge. Es decir, aquí este barco era un barco de intelectuales y un espacio de nuevo para pensar, tanto en los diarios de André Breton como en los escritos de Lévi-Strauss y de Víctor Serge y de Lam. Se narra como la ansiedad primera de entrar al barco, las necesidades dentro del barco, pero lo hermoso de los diálogos que pudieron establecer y de las conversaciones que tuvieron. Y esa parte creo que hace mucha falta como explorarla, sobre sus impactos sobre la creación después de este episodio. Bien, llegan después de ese tránsito, el barco atraca en Martinica porque tienen que volver a tomar agua dulce para seguir hacia Nueva York, hacia Cuba, en donde iban a dejar bueno, hacer todos sus tránsitos, pero como Martinica no es independiente, es un territorio de ultramar de Francia y Francia ya ha sido ocupada, los oficiales de Martinica han sido advertidos que va un barco con intelectuales peligrosos y apenas desembarcan con niños y todos los meten en un antiguo leprocomio, eh, y no los dejan transitar por la isla. Ahí los recluyen, eh, les quitan todas sus pertenencias, sus pasaportes, todo esto y los dejan ahí guardados durante un mes. Después de un mes de muchas dificultades, además porque ellos iban desde Europa, pues no iban preparados para el trópico, ¿cierto? Los cangrejos, los insectos, el calor, las plantas. Em, André Breton logra un permiso para salir a buscar algo para su hija y entra a una miscelánea y se encuentra con esto, que es una revista cultural que se publicaba en Martinica. Y la empieza a leer y él narra en sus diarios cómo él se maravilla al ver los contenidos de esa revista y dice que ahí el hombre negro estaba diciendo exactamente los pensamientos que él tenía y hace todo lo posible por conocer a los editores de esa revista y en efecto se conocen con los 3 editores que son M. Ceser, Susan Russi Ceser y René Menil. Y ahí voy a entrar, bueno, entonces, pues de lo que más se ha hablado, digamos, en la historia de la literatura y del arte es de la relación entre Breton y M. Ceser, que es una relación de verdad de colegaje, de compinchería y de una admiración inmensa de Breton por MSC, que es algo extraordinario porque en realidad André Breton no admiraba a mucha gente. Entonces, él va a ver en los editores de esa revista, pero sobre todo en MSC, la realización de sus pensamientos del surrealismo en un ambiente político. Y eso es lo que va a admirar, digamos, en MSC. Pero digamos que el encuentro que me interesa elaborar un poquito hoy, porque no hay mucho tiempo, pero mencionarlo, es el encuentro con Susan Russi Ceser. Susan Ceser pues nació en Martinica, pero había estudiado filosofía en la Sorbona, había regresado en el 39 a Martinica a enseñar en el Liceo Schulzer, que fue el liceo en donde estudiaron personas como Frantz Fanon, Edouard Glissant, es decir, todos los intelectuales del Caribe del siglo XX que han sido bien importantes, que fueron bien importantes, pues estudiaron en ese liceo. Y ella, digamos que vio en el surrealismo
una forma de combatir eh, un fenómeno que tanto a ella como al resto del grupo de Tropic le molestaba muchísimo y consideraban su deber combatir, que era ese anhelo de la gente en Martinica por ser europea o por tratar de imitar lo blanco o por tratar de complacer al europeo. Ella hablaba de que en Martinica se creaba mucha literatura, pero era literatura de hamaca, que no era una literatura comprometida. Entonces, ella ve en el surrealismo exactamente eso que dice esta frase, el surrealismo cuerda floja de nuestra esperanza. ¿Por qué recurre a ellos? Cuando ella llega en el 39 a Martinica, así se vende el jabón, ¿cierto? Y es una ilustración como muy clara de que de a qué era lo que aspiraban los martiniqueses, aspirar a ser blancos, ¿cierto? A blanquearse. Si el beneficio del jabón es que lo blanquea y así es que se lo venden, es una metáfora bien poderosa de cómo es el resto del ambiente en Martinica. Entonces, ella ve en los surrealistas por la admiración que este grupo había manifestado desde principios de los años 30 en la cultura no occidental, en el poder de la raza negra. em, es decir, ella ve en los surrealistas el discurso perfecto para empezar a convencer a sus compatriotas de el poder que tiene los ancestros africanos, pero también los indígenas que vivían ahí, los taínos, los caribes, es decir, la mezcla que es el enorgullecerse de ser lo que se es. Y me gusta mostrar este dibujo porque precisamente muestra como esa dicotomía de esa sociedad caribeña del momento, de un reconocerse en el espejo, de un ver en ese reflejo esa tradición africana de empezar a abandonar ese cuerpo o esa carcasa europea y empezar a enfrentar el verdadero fondo de la cultura del Caribe y de las Antillas en general. Ahora, Susan César va a tener todo un discurso, ella va a publicar varios poemas y varios ensayos en Tropic, en donde ella va a hablar de cómo se debe buscar la identidad en Martinica y no es precisamente a través de mirar solamente lo africano, sino también de aproximarse a la naturaleza en la isla. Entonces hace una oda al volcán, pero también nos va a hablar del hombre planta, de la mujer planta, y va a establecer vínculos tanto con Bretón como con André Masson, que también iba en ese barco, perdón, llega después en otro barco, y conversaciones que después van a resultar en la publicación del libro Martinica Encantadora de Serpientes. Ese libro lo que tiene es los diálogos entre André Breton y André Masson durante su estadía en Martinica y estas ilustraciones bellísimas de André Masson en las que es posible ver esas discusiones que tuvo con Susan Césaire sobre el hombre planta, la mujer planta, la exuberancia de la naturaleza como el poder de la revolución. Y vamos ahora entonces para mi segundo encuentro, segundo ejemplo de esos intercambios entre surrealismo y el Caribe. Desde 1929, cuando uno de los surrealistas, Michel Léry, publica en Document número 6, que es la revista de los surrealistas, el artículo La isla mágica, los surrealistas empezaron a tener una fascinación con Haití por varias razones. La primera razón es que Haití era la primera república negra, ¿no? Se habían liberado en 1804 y ese acto de liberación estaba rodeada de un mito de vudú, pero era este grito de libertad de los esclavos traídos de África. Eso le fascinaba a los surrealistas, pero también la idea de la magia
y de estar en contacto con ese mundo paralelo de la realidad. No va a ser, sin embargo, sino hasta 1946 que André Breton llega a la isla. Es decir, ya después de que han salido del leprocomio en Martinica y los Bretón han llegado a Nueva York auspiciados por Peggy Guggenheim. Em, en Nueva York, André Breton tiene muchos problemas para adaptarse, primero pues porque no habla el idioma ni estaba muy interesado en aprenderlo, él se conservaba en su querer seguir en su francés y entonces consigue un trabajo para Radio France y reporta en francés y eso es lo que hace durante su estadía allá. Tampoco encontraba propicio esa idea de reunirse en los boulevards para tomar café y tener discusiones, es decir, la ciudad tenía un ritmo completamente diferente al París del surrealismo que él amaba. Entonces va a estar muy aislado en Nueva York, pero va a conseguir esta misión a Haití a través de la embajada. Lo mandan en una misión diplomática a hablar de cultura francesa a Haití en el 46. Su amigo Pierre Maville, que estaba de agregado cultural en Haití, lo invita también a la inauguración de la exposición de Wilfredo Lam, que se estaba realizando en Puerto Príncipe en ese momento, y a escribir para el catálogo. Ahora, André Breton tenía que dar una serie de conferencias en Haití y la serie de conferencias eran sobre arte moderno, entonces tenía sobre impresionismo, sobre el surrealismo, sobre el cubismo, ¿cierto? Sobre estas vanguardias. Pero alcanza a dar solo la primera charla sobre el impresionismo antes de darse cuenta que él no puede seguir en Haití hablando de arte francés, ignorando las condiciones en que vive el pueblo descendiente de africanos en Haití. Empieza a a darse cuenta que hay una problemática bien fuerte y decide cambiar su segunda charla y la titula La evolución del concepto de la libertad a través del romanticismo. Esto que suena como tan inofensivo, no lo es. Y es en realidad un llamado a la gente de Haití a rebelarse y a considerar eh, la palabra libertad a toda costa. Entonces, el día después de esta charla, los estudiantes publican en su periódico, que se llamaba La Colmena, una reseña de la charla. El gobierno que había estado sentado en la charla, miembros del gobierno habían estado sentados en la charla, recogen ese periódico, es decir, lo censuran, lo queman y a raíz de esto hay un movimiento estudiantil muy fuerte que desata también un movimiento obrero fuerte que termina además en la caída de Lescaut, que era el presidente impuesto por el gobierno francés. Entonces, no estoy diciendo que fue Breton el que liberó a Haití, pero sí empoderó de cierta manera un pensamiento y un malestar que ya venía desde hacía mucho tiempo. Para que se hagan una idea de cómo lo veían estos estudiantes o cómo lo percibían, entonces miren esta cita. Con su cabeza de león, una melena de sol, Bretón dio un paso adelante, un dios engendrado por la luz. El verlo era percibir la belleza del ángel de la revuelta. Las sombras se convirtieron en fuentes de luz, ¿cierto? Es decir, ¿quién no quiere ser descrito de esta manera? El personaje que trae la esperanza. A pesar de que el gobierno fue derrocado, pues a Breton no le fue muy bien y sale deportado de Haití y lo devuelven a Nueva York. No sin antes encontrarse con uno de los artistas que él más va a admirar y que después va a incluir en su libro Pintura Surrealista, que es Héctor Hippolyte.
Héctor Hippolyte era un ugán de tercera generación, es decir, un sacerdote de santería de tercera generación. Su padre y su abuelo habían sido sacerdotes y él era pintor de brocha gorda, de casas, pero también hacía este tipo de obra y pintaba con la pluma de una gallina. Y él decía que él solo pintaba cuando San Juan Bautista venía a él para poseerlo y él podía pintar a través de esto. Entonces, pues Bretón va a encontrar en esto algo fascinante. Bretón que siempre estaba buscando esa idea del mito, esa idea del oculto, esa idea de las realidades paralelas. Esta historia de Hippolyte y estas conversaciones con Hippolyte van a volverlo loco y también la idea de que Hippolyte en realidad él había tomado como la fisicalidad de los espíritus del vudú, que es esta que ustedes están viendo acá, son dibujos que se hacen con diferentes materiales sobre la tierra para llamar al espíritu en los momentos de la práctica del vudú, y los había traducido, si se quiere, a un lenguaje occidental. Entonces, este es el gran maestro, este es el Legba de Hipólito, ¿cierto? Que es el dios del cruce de los caminos. Entonces, claro, lo que vemos es a Legba representado mirando, siguiendo con sus ojos desde el nacimiento hasta la puesta del sol. Vemos los ofrecimientos de tabaco, vemos los ofrecimientos de coco, vemos un ritual para él. Pero lo que más fascinaba también a Bretón era que Hippolyte no se quedaba solo con lo africano, sino que había hecho una simbiosis de la imaginería, obviamente del catolicismo, y esto radicaba pues en la práctica misma del vudú, pero uno puede ver cómo Hippolyte está poniendo en conversación muchos lenguajes plásticos en su quehacer y en su mismo discurso. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿cierto? La sirena y San Juan vienen a mi rescate o me ayudan. La sirena me ayuda a ganar dinero y San Juan Bautista me da las ideas para mis cuadros, ¿cierto? Eso es como lo que guía a Hippolyte. André Breton le va a comprar en esa ocasión 3 cuadros que estuvieron colgados encima de su cama en su apartamento de París desde el 48 hasta el momento de su muerte, para que ustedes vean como la importancia que él le da a ese encuentro con Hippolyte. Em, Cuando André Breton es deportado de Haití en el 46, se encuentra con esta cineasta en Nueva York, con Maya Deren. Maya Deren había nacido en Kiev, sus padres perseguidos en Ucrania por antisemitismo llegaron como migrantes a Nueva York cuando ella era muy pequeña y ella se convirtió en una de las cineastas experimentales más importantes de la época en Nueva York. Para el momento que se encuentra con Maya Deren, André Breton, eh, Maya Deren su, está escribiendo una beca Guggenheim para poder ir a Haití. Entonces empieza una conversación entre los dos. Em, ella tenía un interés o venía de hacer mucha experimentación en el cine investigando la coreografía, investigando la idea de violencia, investigando la idea de ritual, y su interés en Haití en realidad, les estoy mostrando algunos fotogramas de películas que ella hizo. Esta, por ejemplo, esta de Meshes in the Afternoon, pues es considerada una película surrealista. Bueno, entonces ella empieza a hacer toda esta investigación sobre ritual, violencia, danza, y se da cuenta muy pronto que Haití es el lugar para su investigación. Cuando ella oye que André Breton ha vuelto, empiezan esas conversaciones con André Breton, y André Breton le dice que ella tiene que ir allá, que ella tiene que ver lo que allá sucede,
y que le da todo tipo de recomendaciones porque André Breton intentó hacerse iniciar en los ritos del vudú y obviamente pues no tuvo mucho éxito. Un hombre francés, cierto, en Haití no iba a tener mucho acceso a eso, pero de alguna manera André Breton veía en Maya y en su fuerza, como en su personalidad, la capacidad de poder entrar en esa sociedad. Y no se equivocó, ¿cierto? Amaya Deren se gana esa beca Guggenheim y llega a Haití en el 47 cargada con una cámara de em, muchos rollos de película y el último avance, digamos, en la grabación de sonido, que era la grabación en cable. Y llega con la máquina y los cables para grabar todos los sonidos de esos rituales vudú. Entonces, ella durante entre el 47 y principios de los 50 hace al menos 7 viajes. En el primer viaje duró 8 meses allí y efectivamente se hizo iniciar en, los misterios del vudú. Y graba, fruto de su trabajo allí, va a ser un disco, va a ser un disco sobre los tambores del vudú, va a escribir un libro sobre, es un libro casi etnográfico, sobre sobre los ritos vudú y por último, pues va a filmar, porque además le permiten filmar los ritos, los rituales. Entonces, les voy a mostrar, no tiene sonido, o sea que no se preocupen si no oyen. Les voy a mostrar un fragmento corto de esas grabaciones. Mm, Bueno, entonces, pues estas grabaciones que ella hace, tiene que hacer muchas innovaciones para poder hacer lo que ella quería hacer, porque ella no quería hacer un documental etnográfico, ella quería hacer una película experimental que tuviera en su centro el ritual vudú. Entonces, eso de por sí, pues tenía muchos retos. Ella había superado el de hacerse iniciar, el de que le dieran permiso de grabar, pero también tenía que ser consecuente con lo que estaba pasando ahí. Entonces, una de las cosas que ella dice en sus diarios es que en lugar de poner la cámara sobre el ojo para ver todo desde arriba, ella se amarró la cámara al pecho y empezaba a danzar en esos rituales. Por eso esa cámara tan movida. Em, Utilizaba cosas como efectos, pues, como la cámara lenta o, poner la película en reversa, ¿cierto? Para que se viera ese hombre como danzar hacia atrás y ver, por fin replicar como el ambiente real de una ceremonia de vudú. El reto fue tal que para el momento en que Maya Deren muere, ella murió muy joven, de un accidente cerebrovascular. En el momento en que Maya Deren muere, pues la película no está editada, nunca se editó. Y leyendo en sus diarios, yo no estoy muy segura de que ella la hubiera editado si hubiera vivido mucho más, porque en los diarios dice que ella se está enfrentando a una tarea imposible que es
que es algo que ella no puede hacer porque ella se siente traicionando el ritual vudú si hace una edición lineal de esos contenidos. Entonces, pues de pronto hoy por hoy podría haberlo hecho con las nuevas técnicas de narrativas digitales, pero para ese entonces le quedaba muy difícil convertir un ritual que era como tan multifacético en una narración lineal y lo va a dejar sin terminar. Y llegamos ya pues a ay, perdón, a nuestro tercer encuentro que les anuncié al principio y es el encuentro con María Martins. María Martins es una escultora brasileña. Había llegado a Washington como diplomática, era la esposa del embajador que había nombrado Getúlio Vargas en ese momento en los 40 de Brasil en Washington. Pero muy pronto ese ambiente la sofoca, el ambiente diplomático en Washington, y ella no encuentra ahí un estímulo verdadero. Ella venía también de Francia, en donde había tomado clases de arte y ya tenía como esa inquietud. Entonces, lo que hace es que va a dejar a su esposo haciendo de diplomático en Washington y va a alquilar un apartamento en Nueva York en este mismo momento, es decir, son los 40. Y se va a ir a Nueva York a estudiar escultura y grabado. En su primera exposición en Nueva York, que la hace en la Galería Valentán en 1943 y titula Amazonía, em, conoce a los surrealistas. Ella está exponiendo este tipo de esculturas que son unas esculturas muy matéricas y son esculturas que hacen alusión a la mitología del Amazonas. Ella está extrañando su tierra natal, pero también nos está contando historias sobre lo que está sucediendo en el Amazonas. Es un Amazonas que cuando nosotros lo vemos en las esculturas, y ahorita van a ver otras, pues es un Amazonas que no es exótico, es sensual, pero también es monstruoso. Y la razón por la que esto es monstruoso en sus esculturas es porque ella, al ser diplomática, pues también estaba enterada de todo lo que estaba pasando en su país en términos políticos, y este fue un momento de mucha agobio para el Amazonas porque había mucha demanda de caucho. Y volvemos otra vez como a las narraciones de la vorágine, como esa época de las narraciones de la explotación del caucho en unas condiciones infrahumanas. Entonces, sus esculturas van a resumir todo sobre ese territorio. Esa exposición va a estar acompañada por esta publicación. No se puede decir que es propiamente un catálogo, sino es un libro arte. Es un libro del que ella publicó 500 copias firmadas y numeradas, y la carátula, todos son grabados originales. En la carátula lo que vemos es un río Amazonas teñido de rojo, ¿cierto? Y eso hace referencia un poco también a lo que les estaba diciendo, un Amazonas que estaba en ese momento sufriendo, pero también hace referencia al cuerpo de ella. En un escrito de ella que encontré en otro archivo diferente en Brasil, ella nos habla de estarse mirando las venas de la muñeca y que con eso construye ese mapa del Amazonas. Es decir, es su cuerpo añorando el cuerpo de Brasil, de cierta manera. Y eso es lo que va a aparecer en esta exposición. Cuando los surrealistas llegaron a ver esto, pues de nuevo sucede lo mismo que con Hippolyte, que con Susan Césaire, que con Maya Deren, ¿cierto? Ese maravillarse de que en esa tierra que ellos ven tan estéril, exista gente que está trabajando hacia un nuevo mito, hacia un nuevo origen. Y eso también es en lo que estaba trabajando María. Ahora María se hizo muy famosa y se ha hecho muy famosa en los últimos años porque María fue la compañera intelectual primero y sentimental de Marcel Duchamp durante estos años. Sabemos hoy por hoy que ella, por cartas que se encontraron, que ella
Fue creadora intelectual del Gran Vidrio y que su cuerpo es, de su cuerpo es el molde que está en el Etandoné, la última obra de Marcel Duchamp. Entonces, esos diálogos con Duchamp a partir de acá van a empezar a alimentar, y ahorita van a ver qué pasa después, pero van a empezar a alimentar su creación. En todo caso, este libro es muy loco porque lo que hace es mostrar fotografías de las esculturas con unos textos en donde ella nos narra las leyendas, pero lo que hace es unir leyendas de la cultura afro-brasileña con la cultura de los indígenas del Amazonas y hace como una mezcla, una simbiosis de todas las narraciones de origen de esa región para acompañar a sus esculturas. Y a esto es a lo que me refiero cuando hablo de que los diálogos que empiezan con Duchamp en el 43 empiezan a adquirir, a volverla a ella a repensar, digamos, su acción política desde la naturaleza de su territorio. Y hace esta obra que es referente, digamos, a ella siempre estar recordando de dónde viene, ¿cierto? No olvides que vengo de los trópicos y es una obra que hace o que le dedica a Marcel Duchamp. Entonces es como ese diálogo entre el francés, lo tropical, Nueva York, todas estas cosas empiezan a aparecer en esas figuras que en últimas son muy agresivas, son unas esculturas que no están hechas para una contemplación y un placer, sino para venir y agredirnos y cuestionarnos sobre la situación de cómo se lee a ese otro cultural. Y lo hace evidente en esta serie de grabados que también hace, son unos grabados escritos, era muy experimental en sus obras, ¿cierto? Yo sé que mis diosas, yo sé que mis monstruos aparecen ante ti sensuales y barbáricos al mismo tiempo, ¿cierto? Bárbaros al mismo tiempo. Em, entonces, pues vuelvo y cierro acá y pensando en la pregunta inicial, pues que yo me hacía, yo sí he llegado a una conclusión y es que aunque suene un poquito especulativo, yo sí creo que esa noche o esa tarde en ese apartamento de Pierre Matisse estaban hablando de la libertad, estaban hablando de la esperanza y también estaban hablando pues del poder del mito en tiempos de dificultad. Bueno, pues muchas gracias. Si tienen preguntas las pueden escribir al chat. Hola, María Clara, yo tengo una Hola. pregunta. Sí, Quiero dime, preguntar. dime. ¿Tú cómo crees que estos artistas, hombres que estaban alrededor de estas chicas, las percibían a ellas, si eran conscientes de la fuerza que tenían, que nos estás mostrando? Pues es que la verdad, yo no, mi intención no es hacer aquí mostrarlas como víctimas e ignoradas de la sociedad, porque ellas sí tenían un espacio, pero lo que pasa es que en el momento no tuvieron tantas repercusiones, o sea, todos hemos oído de MS Ser, pero de su esposa no mucho, ¿cierto? Y el trabajo de ella, pues fue un trabajo muy importante. Hay mucho de su trabajo, porque ella también murió muy joven, de su trabajo que no ha sido publicado, que no ha sido explorado. En Martinica, cuando uno va, pues de ella no se habla mucho. Hay fotos de él por todas partes y de hecho está preservada como la oficina de él
y lo único que hay de ella es una foto así como encima del escritorio, ¿cierto? Ese tipo como de citas. Yo sé, por ejemplo, por las cartas que leí entre María y Marcel, que son bellísimas, em, que Marcel Duchamp de verdad le daba el crédito y admiraba tremendamente a María. Y que sin ella, o sea, la desesperación cuando ella ya se tiene que devolver a Brasil con su esposo y ya él no va a tener ese diálogo para hacer su obra póstuma que es ese Tandoné o seguir con el vidrio, es latente en esos textos, o sea que él sí le daba esa importancia. Y Maya Deren, pues a ella sí se le reconocía mucho en el ambiente, pero se le criticó el haber abandonado la fama que tenía como cineasta experimental para irse a Haití. Eso nunca se le perdonó. Y de hecho la película quedó abandonada, está en un archivo en Boston, uno la puede ver, pero están como los carretes ahí. El hijo trató de hacer una versión, pero como te digo, pues em, son figuras que todavía está por explorarse sus archivos y es bien importante hacerlo porque sí hicieron un aporte muy importante al surrealismo como movimiento, sí transformaron las miradas de esos hombres, de ese André Breton, ¿cierto? Que venía como la fuerza de la naturaleza, de alguna manera. Preguntan en el chat, María Clara, Ujú. quisiera saber cómo llegaste a la fotografía con la que iniciaste la presentación. Pues es que fui al archivo en Filadelfia y busqué los papeles de Marcel Duchamp porque estaba buscando las cartas con María. Y ahí está esta, hay 3 más. Em, en una, creo que esta la está tomando Max Ernst, porque aquí no aparece y hay otra en que él sí aparece. Y son 3 fotos. Ya hoy por hoy se encuentran en internet y publicadas, pero cuando yo la encontré, pues yo no las había visto antes. Gracias. Sandra pregunta, fuera de la intención inicial de subordinación intelectual y el racismo vivo, ¿qué Ujú. implicaciones tenía esto en la ciudad, siendo esta de gran influencia en las Antillas? No entendí. Decir, ¿En la, decir- en la ciudad? ¿En cuál ciudad? La gran, no entiendo muy bien a qué se refiere con cuál ciudad. Fuera de la intención inicial de subordinación intelectual y el racismo. En Martinica. sí, ahí dice Martinica. Ok. Lo que pasa es que Martinica como era y es aún ese departamento de ultramar, ¿cierto? Las tierras de ultramar francesas, por esto ha sido sometido a votación varias veces, ¿no? Y la gente no quiere independizarse, un poco como lo que pasa en Puerto Rico. Em, por esa búsqueda como de pertenecer a la raza blanca. Cuando uno va a Martinica, pues hay cosas fascinantes y cosas muy intrigantes, como por ejemplo está una estatua de Josefina, ¿cierto? De la esposa de Napoleón, decapitada. La estatua fue puesta completa, pero en esta época de los 40 alguien la decapitó y la gente la dejó así en el centro de la plaza. O hay una biblioteca completa en hierro que transportaron en un barco desde Francia hasta Martinica y la instalaron ahí como símbolo como del conocimiento francés en la mitad de la ciudad. Entonces, hay estas señas todo el tiempo de, de, de un enfrentamiento entre ese pujar de la antilleté o lo que ellos llaman como ese caribeanidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay un choque con la intención de seguir dentro de ese pensamiento eurocentrista. Entonces no hay algo definitivo que uno pueda decir, sino un tire y afloje entre estas dos posturas que además ha dado como resultado unos intelectuales. Si uno piensa en la islita de Martinica y que de ahí hayan salido los Césaire, Fanon, Glissant, ¿cierto? Uno dice, increíble que de ahí haya salido todo eso.
cómo hizo Maya Deren para que la incluyeran en los rituales de Haití. Ahí hay encontré ahí un documental sobre Maya Deren en que van y entrevistan al sacerdote que la inició. Y él lo que menciona ahí es que ella primero la veían como una migrante, es decir, a ella no la veían como francesa, sino como una persona que también había sufrido como el desarraigo. Segundo, era mujer y no hombre, eso pesó a su favor. Y tercero, que fue una persona muy respetuosa al solicitarlo, como que observó mucho antes de solicitarlo y que por esas tres razones se decidió iniciarla. En todo caso, no fue automático, ¿cierto? Estuvo 8 meses en la isla en su primer viaje para lograr que la iniciaran. Sobre los jabones. Yo solo les muestro una propaganda, pero hay muchas propagandas de esa época en el Caribe, incluso acá en Colombia, de cómo vendían los productos y si el producto era bueno era porque lo volvía uno europeo o lo volvía más blanco de lo que era, ¿cierto? Y es esa aspiración, esa colonización mental de la que dependió mucho Francia en su campaña colonial, sobre todo en los años 30 y 40 porque Francia no hizo una campaña colonial militar en ese momento fuerte, sino lo que hacía era convencer a la gente de las colonias que si ellos se comportaban o trataban de comportarse, se educaban y seguían como los preceptos de los blancos, de los europeos, pues que en algún momento iban a alcanzar el estatus de los europeos. De hecho, crean un montón de becas para que los caribeños vayan a estudiar a la Sorbona. En ese programa fue que los CESER fueron a la Sorbona a estudiar, pero en realidad, pues al final, esos derechos iguales para todos nunca existieron, ¿cierto? Pues, sin embargo, esa colonización mental, pues sí es muy fuerte y por eso esa era la forma de vender un jabón o de vender una tinta. Pelican tiene unos ejemplos de propagandas súper impresionantes en ese sentido. Lucho, ¿tú me ayudas con las preguntas? Es que ya hay tantas, ya no sé. Sí, aquí Fue la, están llegando un poco más. ah, ¿Cómo fue la la que, coautoría de María Martins en sí. el Gran Video? Pues en esas cartas siempre se creyó como que Duchamp siempre estaba como solo en esa lucha con el gran vidrio, porque sí se puede describir como una lucha, pero se descubrieron recientemente, hace como 5 o 6 años, unas cartas en las que ellos intercambian ideas sobre lo que va apareciendo ahí. Incluso tienen fórmulas matemáticas y uno le contesta al otro. Es súper interesante, esas cartas están en el museo, en donde les digo, en Filadelfia. Entonces, más que, digamos, participar en pegar la pintura o en hacer el dibujo, participó intelectualmente en cómo se iba desarrollando lo que iba sucediendo ahí, ¿cierto? Porque pues ese gran vidrio es una colección de pensamientos a lo largo del tiempo y esos pensamientos de alguna manera estaban alimentados también en el diálogo, no solamente con María, pero sí María tuvo mucha incidencia en esa creación. COVID-19 pregunta, ¿cómo consideras la relación colonial en la intelectualidad desarrollada en ese tiempo? Mm, es que pues de eso es la charla, ¿no? Es esa, esa idea de no considerar al otro menos y por lo tanto no puedo llegar e imponer mi surrealismo, ¿cierto? Breton ya había estado, digamos, venía de un momento de crisis terrible, incluso en Francia el surrealismo ya estaba en decadencia.
em, y no llega al Caribe a predicar, sino que llega a encontrarse con unos intelectuales, a encontrarse con unos pintores de donde él encuentra como sangre nueva y va a ser un lugar de un renacer y después de estar en el Caribe, de pasar la experiencia de Nueva York y de estar y de volver, pues vuelve renovado y vuelve con unas propuestas nuevas y con una mirada nueva sobre ese otro cultural, porque a ellos sí se les acusó mucho de ser coloniales y por eso hubo un poco de resistencia en Martinica y un poco de resistencia en Cuba a su entrada. Para nadie es secreto los enfrentamientos que tuvieron Bretón y Alejo Carpentier, porque Alejo Carpentier consideraba que Bretón venía a predicar cuando ya no podía predicar en Europa. Entonces, eh, yo en realidad no considero que en esta relación entre el surrealismo y el Caribe haya una relación de colonizador, aunque ese es el argumento de algunas otras personas que también es respetable. Y hay otra, dice, ¿crees que al llegar el fin del surrealismo y ser base del expresionismo abstracto y el arte pop pierde su forma inicial o se mantiene? No, pero es que fíjese, o sea, lo que es como particular del surrealismo es que no es solo un movimiento, sino una forma de vida y una visión de mundo, y esa visión de mundo se transforma. Y yo no creo que haya perdido, sino que se encarnó en otra cosa y lo vemos encarnarse en muchas cosas, lo vemos encarnarse hasta hoy en muchas cosas. Entonces, yo no creo que haya habido como ahí una pérdida, sino una transformación y una metamorfosis, que es una palabra que ellos adoraban. Pues María Clara, esas son las preguntas. Aquí nos deja un Bueno, comentario Sandra que dice, te felicito por la charla, me encantó la visión, la objetividad y un poco storytelling sobre romances transatlánticos. sí, bueno, me alegra mucho que me acompañaran a compartir un poquito de lo que he encontrado en los archivos y espero que sigan viniendo estas clases abiertas que están maravillosas. María Clara, muchas gracias a Bueno, todos. Los esperamos mañana para la última clase de la semana. gracias.